Empezamos. El proyecto de ley de uso legítimo de la fuerza de servidores policiales en circunstancias específicas entró finalmente a segundo debate en la Asamblea Nacional. El contacto es con Daniela Valencia. Hola Daniela, cuéntanos, ¿continúa la lectura del proyecto? Buenas tardes, compañeros en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, a esta hora de la tarde continúa aquí en la Asamblea Nacional la lectura del proyecto de ley que regula el uso progresivo de la fuerza. Son 196 páginas a las que se le está dando lectura, por lo que se estima que este proceso dure aproximadamente una hora más. Posteriormente ya iniciará este segundo debate y luego la votación pertinente. Recordemos que este proyecto de ley fue tratado por la Comisión de Soberanía y Seguridad de la Asamblea Nacional y está compuesto por 74 artículos. Este proyecto de ley determina las circunstancias en lo que los servidores policiales, también las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Vigilancia Penitenciario puede hacer uso de la fuerza en 6 niveles, entre ellos la sola presencia, también el contacto visual, la verbalización, el uso de armas no letales, el uso de armas progresivamente letales y el uso de armas letales. Según los miembros de la comisión que trató este proyecto de ley, se estima que hoy ya se dé la votación y que se apruebe el proyecto. Sin embargo, que el Ejecutivo sí realice algunas reformas, pues se incluyeron más de 1.300 observaciones a este proyecto. Escuchemos lo que dijeron los asambleístas. Nosotros aspiramos que luego de un proceso de participación activa de todos los sectores y de los asambleístas, se apruebe esta ley el día de hoy. Recibimos en la segunda etapa observaciones de 19 asambleístas y tuvimos reuniones individuales con cada uno de los despachos para que sean procesadas y, en el caso de que era pertinente, sean incorporadas. Es decir, hubo el tiempo necesario para revisar todos los temas que podían generar algún tipo de polémica, algún tipo de línea roja, algún tipo de objeción al trabajo que se ha venido realizando. Esta ley no fue construida para normar la protesta social, esta ley fue construida para brindar un marco jurídico a nuestra policía, Fuerzas Armadas, para que puedan actuar en el marco de la ley. Pero en esta ley se protege la protesta social pacífica. ¿Qué significa pacífica? El protestante que no sale a quemar un vehículo, que no sale a saquear, que no sale con bombas molotov, que no sale a disparar en contra de otro protestante, eso es una protesta pacífica. Cualquier otra persona que termine cometiendo un acto de estos es un delincuente común, y como delincuente común la policía tiene que tratarlo, ¿no? Solo para ejemplificar, el artículo 17 de este proyecto de ley establece los derechos que tienen los servidores policiales a que el Estado ecuatoriano les pueda dar una protección legal en caso de que, haciendo uso de este legítimo de la fuerza, puedan terminar en consecuencias fatales. Ellos no podrán ser detenidos, se tienen que defender en libertad y tienen derecho a un proceso justo. Además, otro artículo establece que no se pueden dar torturas y que no se puede dar un mal uso de este uso progresivo de la fuerza que termine en venganzas o algún tipo de tortura. Es lo que les podemos compartir al momento. Nosotros permaneceremos aquí para darles más detalles. Una excelente tarde. Una excelente tarde también para ti, Daniela. Muchísimas gracias. El Ejecutivo no reconoce a Virgilio Saquicela como presidente de la Asamblea. El ministro de Gobierno asegura que lo harán luego de que la justicia se pronuncie. Que la intención no es interferir en lo que ocurre en la Asamblea, pero que no pueden ser indiferentes, dice el ministro de Gobierno. Insiste en asegurar que para ellos la destitución de Guadalupe Llori de la presidencia del Legislativo es ilegal. Y al consultarle si reconocen o no a Virgilio Saquicela como el subpresidente, esto responde. Nosotros estamos a la espera de que este asunto se dilucide, que la justicia también se pronuncie. Entiendo que hay recursos que todavía están pendientes, entiendo que hay la posibilidad inclusive de interponer acciones de incumplimiento ante la Corte Constitucional. Luego fue un poco más directo. ¿Quién es el presidente de la Asamblea para ustedes? En estos momentos está en el limbo la Asamblea, porque se ha producido una irregularidad. Unos dicen que es Virgilio Saquicela, otros han presentado acciones legales. En este momento está en el limbo la Asamblea. Sin embargo, la bancada del BAN sí participará en la sesión de este viernes. Sí va a estar hoy en la Asamblea y sí va a pronunciarse sobre esa ley y va a votar positivo a favor de esa ley. Asegura que no les interesa disputarse la primera vicepresidencia de la Asamblea. Lo que pasa es que es la puerta abierta al caos, ¿no? Y en el momento en que las cosas se hacen mal, pues terminan mal. Y hoy hay una discusión de quién va a ocupar esa primera vicepresidencia. Nosotros no queremos entrar en esa discusión. Para Ramiro Rivera, lo ocurrido en la Asamblea debilita aún más al gobierno. Al fin y al cabo, en las democracias lo que prima es la regla de la mayoría. Que todos sean la conspiración, no estoy seguro.
que todos están pensando más que en los problemas actuales en las elecciones del 5 de febrero del próximo año es una verdad completa y verdadera. Para él está claro, ahora más que nunca, que el gobierno, al menos en lo que corresponde al legislativo, está atrapado. El gobierno está aislado en su propia debilidad, aislado en la fragmentación. Ya no tiene lo poco que tenía. Jiménez también dijo que hay razones para pensar que hay una intención de desestabilizar al gobierno y que pese a que el presidente aseguró que está cerrada la alternativa de una muerte cruzada, esa posibilidad, tal como consta en la Constitución, siempre estará viva. Dayana Monroy, 24 horas. Y mucha atención porque desde hoy las entidades de seguridad empezaron a sancionar a aquellos ciudadanos que no justifiquen el porte de armas blancas en Quito. Paul Cuello está en la estación del trolebús de Labrador con los detalles. Hola Paul, adelante. Liz, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, una vez que se aprobó esta normativa sobre el porte de uso de armas blancas acá en la capital de los ecuatorianos, las entidades de seguridad recibieron la disposición de realizar operativos intensificados en las zonas consideradas como rojas y especialmente en las estaciones de transporte público en donde se decomisa diariamente el mayor número de objetos cortopunzantes. Tenemos un reportaje sobre el tema, veamos. Una vez que se aprobó la normativa que regula el porte de armas blancas en la capital, las entidades encargadas de la seguridad realizaron este viernes desde muy temprano varios operativos de control en los espacios y zonas donde se ha decomisado mayor cantidad de objetos cortopunzantes. Vamos a focalizarnos en lo que es el sistema de transporte, también en la Mariscal, Centro Histórico y en el sector de Quitumbe, donde tenemos mayor reporte de incidentes. Durante los próximos días se realizarán operativos interinstitucionales en estas zonas y espacios conflictivos. Los encargados del cacheo y la revisión serán los uniformados de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y los agentes municipales. En tanto, los funcionarios de la Agencia Metropolitana de Control serán quienes emitan las sanciones. Al momento que esté llevando un arma sin justificar, va a tener que pagar una sanción que refiere a la mitad de un salario básico, y si es que es en una zona turística va a pagar un salario básico. Y las sanciones serán para todos aquellos que no justifiquen el porte de cualquier objeto cortopunzante. Estos pueden ser navajas, cuchillos, desarmadores, estiletes, entre otros. Puede ser también una tijera que puede ser usado para lesionar o causar un daño o una lesión a una persona. Cualquier tipo de arma blanca que tenga estas condiciones o características, no necesariamente un cuchillo. Las autoridades señalan que esta normativa ayudará a reducir los índices delincuenciales en Quito, pues los datos sobre el uso de este objeto son alarmantes. Solo desde enero hasta el año se han decomisado en las calles más de 6.000 armas blancas. Aproximadamente de los 57 homicidios que ha habido en el Distrito Metropolitano de Quito, el 42% ha sido con arma blanca. Además de la normativa del porte de armas blancas, el Consejo Municipal aprobó sancionar también a aquellos ciudadanos que se encuentren libando o expendiendo bebidas alcohólicas en el espacio público y que cierren las vías sin autorización. La sanción por esta infracción será de 5 salarios básicos. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Así es, estos operativos también se realizarán en horas de la noche para controlar la otra normativa, que es la prohibición de libar y de expender bebidas alcohólicas en espacios públicos. Con esta información regreso a estudios. Listo con más noticias, amigos. Buenas tardes. Buenas tardes, Paul. Muchísimas gracias por ese informe. En otro tema, la Procuraduría General del Estado informa que el Tribunal de Ejecución, que conoce el caso de concusión del excontralor Carlos Polit, ha ordenado la ejecución para que éste pague $40 millones al Estado como indemnización, monto fijado en la sentencia contra el exfuncionario. Al haberse cumplido los plazos, el tribunal emitió la orden de ejecución forzosa del cobro. Carlos Polit es actualmente procesado por lavado de activos en un juzgado de la Florida, Estados Unidos. Estamos de regreso con más información. El exdirector del hospital del IES, Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, fue detenido por presunto peculado en esta casa de salud. El prejuicio ascendería a $295.000. El enlace es con Luis Alfredo Zúñiga. Luis, adelante.
Así es, como están, muy buenas tardes. El anuncio lo hizo Fiscalía este viernes 3 de junio a través de redes sociales. Y es que tras varios allanamientos como parte de un operativo dentro de la investigación por presunto peculado por la compra de medicinas al interior del hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, se dieron algunas detenciones. Tras operativos específicamente en la Ciudadela Kennedy Norte, Ceibos y Alborada, norte de Guayaquil, se dio con el paradero de Luis Jairala Zunino, ex director de esta Casa de Salud en 2018. Junto con él se detuvo también a otras 3 personas, quienes se tratarían de otros 2 exfuncionarios y un proveedor del hospital. El prejuicio al Estado, según informado Fiscalía en este nuevo caso de corrupción en los hospitales, ascendería a $295.000. Recordemos que Jairala Zunino ya ha sido investigado como parte de una trama de corrupción en esta Casa de Salud, por peculado y también por delincuencia organizada. En junio de 2021, la jueza Marcela Ortega llamó a juicio al exdirector y a otras 15 personas, precisamente por peculado en convenios de pago por compras de insumos médicos en el Seguro Social. Jairala Zunino también ha sido investigado junto a Daniel y Noé Salcedo, al igual que Jacobo Bucarán, mientras que Dalo Bucarán y su esposa también han sido investigados por delincuencia organizada, precisamente en el Teodoro Maldonado Carbo. Sin embargo, posteriormente fueron sobreseídos. Se espera que en este nuevo caso de presunta corrupción dentro del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, en las próximas horas se dé la audiencia de formulación de cargos precisamente contra Jairala Zunino y estas otras 3 personas. Indicarles finalmente que a la par a esta hora en la Unidad Judicial Valdivia, en el sur de Guayaquil, se desarrolla la audiencia preparatoria de juicio contra 9 personas por otro caso de peculado y también al interior del Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, cuyo prejuicio ascendería al $1.000.000 en la compra de insumos para el área de traumatología de esta Casa de Salud. Varios casos de corrupción en hospitales que se siguen sumando, mientras que precisamente en estos hospitales públicos continúan las falencias. Esta es la información a esta hora de la tarde. Continúan con más en estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luis Alfredo. Muchísimas gracias. Y como tú lo decías, efectivamente, las quejas por la falta de medicinas y retrasos para el agendamiento de las citas continúan en los hospitales y dispensarios del IES. El contacto es con Joana Ramos. Ella está en el IES de la ciudad de La Marta de Roldós, en Guayaquil, para contarnos más. Hola, Joana. ¿Qué tal, Liz? Amigos en casa, muy buenas tardes. A esto se suma la falla en el sistema. Desde ayer, centenares de pacientes que llegan hasta acá, hasta el dispensario del IES en La Marta de Roldós, en el noroeste de Guayaquil, denuncian este problema. Al no existir sistema o al fallar el sistema, no se puede hacer el agendamiento de citas, no se pueden atender las consultas, tampoco se pueden atender las órdenes de laboratorio ni despachar las medicinas. Veamos la siguiente nota. Y uno madruga, se expone a cruzar la calle y viene aquí y no lo atienden. Pero esto de aquí cada día está peor. Son los testimonios de algunos de los pacientes que llegaron la mañana de este viernes hasta el dispensario del IES en la ciudadela Marta de Roldós, noroeste de Guayaquil. Algunos esperaron horas para recibir esta respuesta. No hay sistema, iba al laboratorio. No puede hacerse los exámenes porque no hay sistemas. Sin sistema no hay atención médica, agendamiento de citas, no se atienden las órdenes de laboratorio, tampoco se entregan medicinas ni se validan permisos médicos. Esto es un pasadero de tiempo. Desde ayer ando porque que se fue el sistema, que no hay sistema todavía. Y aquí ya a mí me lo hacen morir de coraje aún. Esta no es la primera vez que el sistema presenta fallas. Lo mismo pasó hace menos de un mes cuando miles de usuarios de los hospitales del IES reportaron una paralización del servicio. Pero la falla del sistema informático está lejos de ser la única falencia en el IES. La escasez de medicinas en los hospitales y dispensarios continúa. Esto ocurrió días atrás en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Jubilados, pacientes de enfermedades catastróficas y afiliados pidieron que se regularice la entrega de medicinas y las atenciones. En Quito, en el Hospital San Francisco, hay más de 500 personas esperando una operación. Y el equipamiento en algunos casos se está volviendo obsoleto. El tomógrafo funciona, se nos daña de tiempo en tiempo y eso nos demora hasta traer los repuestos, pasa cerrado una semana, nos faltan algunas cosas, efectivamente no hay cómo negarlo. Días atrás el gobierno de turno reconoció la deuda de salud con el IES y anunció un primer pago de $140 millones. El monto total estimado de la deuda que tiene el Estado con el IES es de $4.500 millones. Pero antes de pagarla, deben realizar primero auditorías, dicen.
El pasado 1 de junio, la Asamblea aprobó convocar a las autoridades del Ministerio de Salud, del IES y también del Ministerio de Finanzas para que den sus explicaciones ante la falta de medicinas y atención en la red pública de salud. Con esta información me despido. Sigues, Liz, con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Joana. Muchísimas gracias. El presidente de la República, Guillermo Lasso, estuvo esta mañana en la provincia de Los Ríos y en Guayas, en donde entregó obras de infraestructura educativa. Nos enlazamos con Luisa María Heredia, quien está en Samanes, al norte de Guayaquil, y nos tiene los detalles. Hola, Luisa, adelante. ¿Qué tal, Liz? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Así es, pasado el mediodía, el presidente de la República, Guillermo Lasso, recorrió esta obra en la que nosotros nos encontramos, que es la construcción de la unidad educativa Eloy Alfaro, ubicada en Samanes, al norte de Guayaquil. Se trata de una infraestructura cuya inversión supera los 5 millones de dólares, que a partir del 1 de septiembre, según precisó el jefe de Estado, recibirá a más de 3.000 estudiantes. El espacio incluye canchas, salones de uso múltiple, una biblioteca, además de laboratorios y aulas. Más temprano, el primer mandatario estuvo también en la provincia de Los Ríos, específicamente en el cantón Palenque, donde asistió a la ceremonia de entrega de las nuevas instalaciones de la unidad educativa Nicolás Infante Díaz. Un plantel que hoy recibió ya a más de 2.000 estudiantes, provenientes todos de comunidades rurales de la zona. Vale mencionar que con la finalidad de mejorar la calidad de la educación en el Ecuador, el mandatario indicó que en el transcurso de este año se invertirán cerca de 200 millones de dólares en infraestructura educativa. Escuchemos al presidente. Y en los próximos 3 años, 700 millones de dólares. 700 millones de dólares. Aquí está el dinero de los impuestos, de los que pagan impuestos. Aquí está el dinero del petróleo. Aquí está el dinero de propiedad del pueblo ecuatoriano, devuelto en obras, devuelto en esta unidad educativa como la de Palenque. Lasso repasó otras 6 obras de repotenciación de infraestructura educativa, principalmente que se están llevando a cabo en diferentes cantones del territorio ecuatoriano y que serán entregadas hasta diciembre. Es todo lo que puedo informar a esta hora. Liz, continúas en estudios con más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luisa María. Muchísimas gracias. Estamos de regreso con más información. Más de 80.000 jóvenes no lograron obtener un cupo en las universidades públicas en la primera postulación del test Transformar. Especialistas cuestionan que el servicio militar sea la alternativa que plantea el gobierno a los jóvenes sin empleo y sin cupo en las universidades. Se trata de 2 de las grandes promesas del gobierno de Guillermo Lasso en lo social: el libre acceso a la educación superior y el incremento de las plazas laborales para los jóvenes. Según información del Ministerio del Trabajo, 33.000 jóvenes están contratados bajo relación de dependencia a través de la bolsa pública llamada Encuentra Empleo. El 55% de los que accedieron a cursos gratuitos que impulsa el Ministerio del Trabajo. De forma general, las cifras de desempleo registran una disminución del 0,4% según el INEC, pero el subempleo creció del 23,3% al 23,9% entre 2021 y 2022. Pese a que existe un descenso en el desempleo juvenil, no va acorde a las necesidades de este grupo de atención prioritaria. Pero los pendientes en materia de acceso a educación superior no son pocos. Como evidencia de aquello, lo ocurrido en la primera convocatoria a rendir el test Transformar. 215.000 postulantes en la primera fase, 91.000 cupos asignados. La promesa del libre acceso a las universidades se diluye frente a una realidad. Mucha demanda, poca oferta. En conclusión, no hay espacio para todos. Desde el gobierno se promociona la educación técnica como una alternativa, pero no la única. Pues que se incorporen a las Fuerzas Armadas. Declaraciones que dejan aún más inquietudes. Si se cambia el discurso que permitió incluso que muchos jóvenes confíen y voten por el presidente, y no hay una política pública que de verdad no sea tangible y cambie esta realidad, al final del día tenemos a jóvenes sin mucha fe, ni en la educación ni en el trabajo. La exministra de Inclusión, Berenice Cordero, asegura que hay problemas estructurales.
más o menos entre el año 2012 y el año 2022, hemos perdido cerca de 350,000 niños en la matrícula escolar, en la básica, ¿no? 75% de los adolescentes en este país logran acceder a al bachillerato. Es muy poco todavía. Es una cadena. Y coinciden, la solución no está en medidas coyunturales. A veces se cree que firmar un decreto ejecutivo es establecer una política pública. Eso no es así. Adicionalmente, otra realidad. En el servicio militar tampoco hay espacio para todos. Estas son imágenes del último llamado en marzo pasado. Decenas de miles hicieron fila a nivel nacional. Solo hubo 5.000 cupos. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.